Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con un material que, la verdad, plantea una idea bastante provocadora. Sí, bastante. ¿Qué tal si los orígenes de la filosofía occidental, eso que siempre asociamos con Platón, Sócrates, la búsqueda de la verdad, bueno, qué tal si estuvieran enraizados en algo mucho más biológico? Más polémico incluso. Exacto. Hablamos de crianza selectiva, de lo que hoy llamaríamos eugenesia, pero en la antigua Grecia. Justamente. Las fuentes que estamos viendo hoy, que vienen sobre todo de la introducción a un libro académico basado en una tesis doctoral, bueno, proponen un giro bastante radical. ¿En qué sentido? Argumentan que para entender bien cómo nació la filosofía, tenemos que captar primero cómo surgió el concepto griego de naturaleza, la physis. Ajá. Y que esa physis no estaba ligada solo al cosmos, sino, y esto es lo clave, a ideas sobre herencia, sobre linaje y sobre las prácticas de reproducción humana que tenían esas sociedades antiguas. Vaya, Es una perspectiva que, bueno, desafía mucho lo que solemos pensar. suena. Sí, incómodo, como decíamos, pero intrigante. La misión de hoy: intentar desentrañar esa conexión que proponen entre filosofía, crianza, poder, desigualdad también. Y claro, basándonos solo en lo que dicen estas fuentes. Exacto. Así que, bueno, empecemos a desmenuzar esto. Dale. El punto de partida ya es fuerte. Nos dicen que naturaleza, physis, en griego antiguo, no se refería al principio a, bueno, a los árboles, las montañas. No como lo entendemos hoy, digamos. Claro, que su significado más profundo, más antiguo según esta visión, estaba atado a la herencia, al origen familiar, a la crianza casi como pedigrí. Esta es la clave oculta para entender de dónde sale la filosofía. A ver, explícame un poco más eso. Pues la tesis central es que para sociedades antiguas como la griega, la romana, incluso la hebrea, las leyes sobre matrimonio, sobre quién se casa con quién puede tener hijos, no eran temas privados. Eran cosa de Estado. Eran actos fundacionales del Estado mismo. El material cita ejemplos, como Cécrops, el mítico fundador de Atenas. El mitad hombre, mitad serpiente. Ese mismo. Se decía que lo primero que hizo fue poner leyes matrimoniales. O piensa en Solón, también en Atenas. Sus reformas buscaban explícitamente asegurar la calidad ciudadana. Regulando matrimonios. Sí, regulando quién podía casarse con quién, intentando que no fuera solo por plata, por alianzas económicas. Es interesante cómo extienden esto incluso hasta el cristianismo. Sí, eso es llamativo. Sugieren que al imponer la monogamia estricta y sobre todo al prohibir el matrimonio entre parientes cercanos... Como entre primos. Exacto. Sobre todo en el noroeste de Europa, ya en la Edad Media. Bueno, pues que el cristianismo, quizás sin quererlo, terminó moldeando la psicología del europeo. ¿Cómo? El argumento es que fomentó una moral más universalista, una orientación hacia la comunidad más allá del clan familiar, y que eso indirectamente puso algunas bases para lo que luego sería el liberalismo. O sea, ¿leyes de crianza como base de la política? En esencia, sí. La conexión que establecen es esa. La pregunta sobre quién debe reproducirse y cómo es casi la misma que la pregunta sobre cómo será la siguiente generación, y por lo tanto, sobre cómo será el orden político. Las leyes de crianza serían, vistas así, el cimiento. Claro, pero esto nos lleva de lleno al tema de la eugenesia, que hoy nos choca tanto, ¿no? Por la igualdad y todo eso. Totalmente, y las fuentes no lo evitan, ¿eh? Mencionan esa incomodidad, esa sensación de que se trata a la gente como si fuera ganado. ¿Y la sombra del nazismo? Claro. También lo mencionan, esa asociación histórica inevitable, sea precisa o no en cada detalle. La carga es pesada, sin duda. Pero también dicen que hay paralelos modernos. Sí, señalan lo que consideran similitudes. Comparan esas prácticas antiguas, explícitas, autoritarias, con cosas de hoy. Por ejemplo, las decisiones individuales de interrumpir un embarazo si hay un diagnóstico genético de ciertas condiciones. Como el síndrome de Down, mencionan. Exacto. Lo describen como una especie de eugenesia descentralizada, que es posible hoy por la ciencia y se ejerce dentro de un marco de elección liberal. Ojo,
No hacen una comparación moral directa, sino que observan que la selección persiste, aunque de otras formas. Entendible. Ahora, volviendo a los griegos, esa preocupación por la calidad, por la buena crianza, ¿cómo se conecta con la búsqueda de la excelencia, de la arete? Aquí es donde traen a Nietzsche y también al historiador Jacob Burckhardt. Ajá. La interpretación que presentan es que la brillantez griega, su arte, su filosofía, no nació porque sí en un ambiente pacífico, Si no, sino que se forjó, según esta visión, con métodos que hoy nos parecerían brutales. Un control de población muy estricto, infanticidio selectivo, la esclavitud también. la esclavitud, claro. Una disciplina tipo espartana que despreciaba la mera vida, la simple supervivencia. Lo importante era la vida excelente, la vida superior. Entiendo. Y esa conciencia tan aguda sobre la importancia de la crianza, sobre mejorar biológicamente a las élites, generación tras generación, bueno, eso es justamente lo que las fuentes identifican como la conciencia sobre la physis, sobre la naturaleza como herencia. Y argumentan que Que eso hizo posible que surgiera la filosofía. Como que despreciar la simple supervivencia fue, paradójicamente, un paso necesario para valorar ciertos tipos de vida como superiores y dignos de ser cultivados. aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Nos meten a Píndaro, el poeta de la aristocracia guerrera. Sí, Píndaro es clave en este relato. Para él, según lo interpretan aquí, physis o phua, las palabras que usa para naturaleza, se refieren casi exclusivamente a la cualidad innata, al linaje noble, a la sangre. Y la excelencia, la arete. Viene sobre todo de ahí, de esa base natural heredada. Claro, Píndaro dice que hay que entrenarla, esforzarse, pero la semilla es la herencia. O sea, celebra a los campeones olímpicos porque son prueba de esa buena sangre. Exacto. Su victoria es una manifestación visible, un tekmar, un signo de esa naturaleza superior, que a menudo conectaba con héroes o dioses como ancestros. Entonces, ¿la cuna pesa más que el esfuerzo para Píndaro? Suena muy determinista. En gran medida sí. Esa es la lectura que ofrecen, aunque señalan que Píndaro tenía una idea de la herencia bastante matizada para la época. Por ejemplo, Por ejemplo, en una oda, la sexta Nemea celebra a un atleta joven cuya excelencia parece saltarse una generación. La hereda del abuelo, no del padre. O sea, sabía que no era algo lineal, pero la base. pero la base sí. Hay una frase muy clara en la novena olímpica. Lo que es por naturaleza fui es siempre lo mejor. Reconoce que otros pueden lograr cosas con virtudes aprendidas, pero lo innato, eso es superior. Y en otra oda compara arete y fui. Sí, en la séptima istímica. Dice de un vencedor que es admirable en fuerza, arete, y hermoso de ver, fui, su físico natural, y que su logro no deshonra esa belleza innata. O sea, la base física, la fui, es indispensable. Y Platón. Siempre se habla de su plan eugenésico en la República, pero a veces como algo raro, secundario. ¿Cómo lo conectan aquí con Píndaro? Pues el argumento es directo. Esa preocupación por la crianza en Platón no es un detalle menor, es central. Y es una herencia directa de Píndaro y de toda esa visión del mundo aristocrática. O sea, la República como un estado eugenésico Para preservar al tipo humano superior, el filósofo. Y para eso, según esta lectura, Platón sabía que tenía que preservar el principio de la naturaleza, de la physis, entendida como herencia, como linaje selecto. También mencionan el diálogo Gorgias, ¿no? Y a Calícles. Exacto. Presentan a Calícles no solo como el típico inmoralista, Sino, sino como el portavoz de una visión más antigua, presocrática, de la justicia natural. Que el más fuerte, por naturaleza, physis, debe gobernar y tener más. Una idea basada directamente en la physis como cualidad innata superior. y la refutación de Sócrates. Aquí viene lo provocador. Sugieren que esa famosa refutación de Sócrates a Calícles no es una victoria tan clara de la moral convencional. Entonces, Podría ser en parte una estrategia de Sócrates, una forma de ocultar que él también compartía esa preocupación por la importancia de la physis, de la naturaleza, linaje.
pero sin decirlo abiertamente. Claro, para no chocar de frente con la audiencia democrática de Atenas, que era hostil a esas ideas tan aristocráticas y desiguales. Vistos así, Sócrates y Calícles, aunque opuestos en sus conclusiones, partirían de una base común: la importancia de la naturaleza heredada. Fascinante esa lectura. Bueno, exploremos ahora otra conexión que trazan, que es, bueno, todavía más inquietante: la relación entre filosofía y tiranía. Sí, porque solemos pensar lo contrario, ¿no? El filósofo contra el tirano, pero las fuentes nos recuerdan que en la antigüedad no siempre se veía así. Al revés, existía el prejuicio de que los filósofos estaban asociados con la tiranía. Ponen en el ejemplo de Sócrates y Critias. Exacto. Critias, su discípulo, que luego fue líder de los 30 tiranos, un régimen brutal, y décadas después todavía se recordaba en Atenas. Condenaron a Sócrates, entre otras cosas, por ser el maestro de Critias. Entonces, ¿cuál es la tesis aquí sobre esa conexión? Argumentan que la filosofía temprana, tal como se concebía, tenía el riesgo de producir tiranos. ¿Por qué? Porque la educación filosófica de la época fomentaba una actitud que, para la ciudad-estado tradicional, para la polis, era tiránica. ¿En qué sentido? Fomentaba la libertad individual frente a la costumbre, frente a la ley, nomos. Desarrollaba habilidades de retórica, de estrategia, que podían usarse para derribar el orden. O sea, filósofo y tirano como dos caras de la misma moneda. Como tipos gemelos, digamos. Ambos serían producto de una aristocracia en crisis que llevaba al extremo su principio fundamental: la superioridad por sangre, por crianza. Por fusis. Y para reforzar esto, meten el concepto de la banda guerrera. El comitatus, el kuros. Sí, se refieren a esa institución indoeuropea antigua. Grupos de jóvenes guerreros, a menudo solteros, sin tierras, que vivían un poco al margen de la tribu. Fuera de la ley. Fuera de sus leyes y costumbres. Se les asociaba a menudo con lo salvaje, con los lobos. Y la conexión con la filosofía y la tiranía. Proponen que esta estructura, la banda que vive fuera del nomos, de la ley establecida, pudo ser un prototipo cultural, tanto para las primeras escuelas filosóficas, que también eran grupos cerrados, apartados. Como para las guardias personales de los tiranos. Exacto. Ambas representarían esa vida fuera de la convención. La fuerza natural al margen de la ley social. Incluso lo conectan con el hombre lobo, que aparece en la República de Platón. Como metáfora del guardián que se vuelve tirano. Justamente. Vayamos ahora a Nietzsche. El material lo presenta como clave, como alguien que intentó desenmascarar a Platón. Sí, desenmascarar lo que Nietzsche veía como el proyecto moralista de Platón, que ocultaba la conexión original. La conexión de la filosofía con la naturaleza como sangre, crianza, poder. Exacto. Para Nietzsche, esa conexión era vital. ¿Y por qué creía él que había que desenmascararla? Porque, según la interpretación de las fuentes, Nietzsche veía que el cristianismo, eso que llamó platonismo para las masas, había llevado a una mala crianza del europeo. ¿En qué sentido mala crianza? Una moral que negaba el cuerpo, los instintos, la jerarquía natural, la base biológica al final. Por eso Nietzsche insiste tanto en la sociedad aristocrática, en cierta crueldad selectiva, en el patos de la distancia. La sensación de diferencia entre tipos humanos. Sí, esa jerarquía, como condiciones necesarias para cultivar tipos humanos superiores. Filósofos, artistas, creadores de valores. Mencionan también la metáfora del invernadero político. Sí, es una idea fuerte. Sugiere que las sociedades aristocráticas, sobre todo cuando empiezan a decaer y sus normas se relajan. ¿Funcionan como invernaderos? Exacto. Esa relajación permite que surjan individuos excepcionales, a veces monstruosos por su genialidad o ambición, como Alcibíades o Julio César. Producto de la tensión acumulada y liberada. Justo. Y Nietzsche, según esta lectura, creía que la filosofía nació de algo parecido, como una radicalización de las cualidades de la aristocracia, valor, intelecto, desprecio por lo común, pero ya liberadas de las restricciones de esa clase. Y esto nos lleva al final, a lo que el propio autor llama un desvío político en su introducción. Sí. Habla de un interés creciente hoy, sobre todo en algunos jóvenes, por lo que llama conocimiento prohibido. Temas como genética del comportamiento, diferencias biológicas entre poblaciones.
y lo ve como una reacción a ciertas tendencias educativas. Y también menciona el impacto de la nueva genética que desafía el construccionismo social. ¿Podrías resumirnos eso de forma imparcial? Claro, lo que el autor de este material observa es un fenómeno actual, que hay un sector de jóvenes, a menudo bien formados, pero desencantados con el discurso cultural dominante, que muestran interés por temas considerados tabú o políticamente incorrectos. Por ejemplo, Por ejemplo, investigaciones sobre cuántos heredan los rasgos psicológicos, estudios sobre diferencias genéticas promedio entre poblaciones con historias evolutivas distintas, críticas a lo que ven como un igualitarismo dogmático que niega la biología. y el autor lo interpreta como una reacción. En parte sí, como una reacción contra lo que estos jóvenes perciben como una educación cada vez más ideologizada, que evita o censura hablar de estas cosas abiertamente. ¿Y cómo entra la ciencia genética actual en esto? Bueno, las fuentes sostienen que los avances recientes en genética de poblaciones, genética del comportamiento, están dando evidencia científica que, según interpreta el autor, choca de frente con la idea del construccionismo social. La idea de que casi todo es cultural, no biológico. Exacto. Afirma que esos hallazgos sobre la heredabilidad del comportamiento, sobre la diversidad genética entre grupos, se están ignorando o minimizando en gran parte del mundo académico y cultural. Y argumenta que eso, Que esa supuesta incapacidad o falta de voluntad del establishment para tratar estos temas con honestidad es lo que alimenta la curiosidad y a veces la radicalización de estos jóvenes que buscan respuestas por fuera. Ojo, el autor lo distingue de movimientos políticos organizados. Lo ve más como una rebelión intelectual contra una ortodoxia que sienten sofocante. he entendido. Entonces, si intentamos resumir la idea central que nos deja este análisis, sería que los orígenes de la filosofía occidental podrían estar mucho más atados de lo que creemos a verdades incómodas. Incómoda sobre la crianza selectiva, la desigualdad natural, la voluntad de poder. Y que esa conexión se maquilló o se ocultó deliberadamente. Quizá desde Platón mismo. Exactamente. Esa es la esencia de la interpretación que ofrecen. Que la filosofía no nació de una contemplación pura y desinteresada, Sino de una conciencia muy terrenal. muy terrenal sobre la naturaleza como herencia, como linaje. Una conciencia forjada en sociedades aristocráticas obsesionadas con la excelencia y la calidad humana, a menudo con prácticas que hoy nos parecen terribles. Y que esa base, por ser peligrosa políticamente, Se espiritualizó o se enmascaró después, por los propios filósofos, quizá por táctica para proteger su disciplina. y la reflexión final que proponen estos textos es potente. Sí, busca provocar, claramente. Plantean que ignorar o querer suprimir este lado biológico, hereditario, de la naturaleza humana, por incómodo que sea para nuestros valores, bueno, quizá nos impide entender a fondo no solo la filosofía antigua. Sino también las dinámicas de hoy. Exacto. Especialmente ahora, con los avances en genética, en biotecnología, que vuelven a poner sobre la mesa nuestra capacidad de intervenir en nuestra propia biología. La pregunta que dejan flotando es, ¿Qué va a pasar cuando la conciencia de la crianza, quizá de formas nuevas, tecnológicas, individuales, colectivas, vuelva a ser imposible de ignorar? ¿Estamos preparados como sociedad para enfrentar las implicaciones éticas, sociales, políticas de esa conciencia renovada sobre nuestra biología? es definitivamente algo en lo que pensar. Sin duda, material denso, complejo, polémico, que invita a seguir explorando, a cuestionar, a buscar más visiones. Gracias por acompañarnos en este análisis de fuentes que, la verdad, dan que pensar. Gracias a vos. Hasta la próxima.